Una forma de clasificar a las funciones es de acuerdo a lo que se conoce como su paridad. ¿Sí? Paridad para hablar en general, diciendo que una función puede ser par o no, no par, impar o no impar. Es decir, una función puede ser par, impar o ninguna de las dos cosas. Si una función no es par, no significa que sea impar. ¿Hay alguna eh, teoría respecto de las funciones polinómicas y la paridad? Por ejemplo, la suma y resta de funciones pares es una función par. ¿Cuándo una función es par? Cuando la imagen de algún valor x es la igual a la imagen del opuesto de x. Y esto para cualquier x del dominio de la función. Por ejemplo, en este caso, f de menos 2 da menos 2 a la cuarta menos menos 2 a la sexta. Y el opuesto de menos 2, que es 2, si esta es x, esta va a ser menos x. O al revés, da igual. 2 a la cuarta menos 2 a la sexta. En ambos casos, menos 2 a la cuarta, base negativa exponente par, resultado positivo a la cuarta de 16. Y en el caso de 2 a la sexta, que es 64, tendríamos 16 menos 64. Y lo mismo pasaría en el otro caso. En los dos da lo mismo. En las dos operaciones se da 48, que es lo mismo. Ahora, esto no nos alcanza para asegurar que es par. Hay que probar analíticamente que es par. Probar analíticamente implica hallar f de menos x, porque f de x ya la tenemos. Y f de x ya la tenemos. Tenemos que hallar f de menos x. F de menos x va a ser menos x a la cuarta menos menos x a la sexta. Base negativa, exponente par, resultado positivo. O sea que menos x a la cuarta no es más que x a la cuarta. Base negativa, exponente par, perdón, resultado positivo. Entonces, te va a dar menos x a la sexta. Hay acá toda una cuestión un poquitito más formal, que es decir, por ejemplo, que no es que el base negativa exponente par sea lo más correcto, pero menos x a la cuarta es lo mismo que menos 1 por x elevado a la cuarta. Menos 1, la potencia es distributiva respecto de la multiplicación. Por tanto, esto va a ser menos 1 a la cuarta por x a la cuarta. Y ahora sí, menos 1 elevado a la cuarta, 1, x elevado a la cuarta es x a la cuarta, y 1 multiplicado por x a la cuarta es x a la cuarta. Y lo mismo habría que hacer con x a la sexta. Pero a efectos de apelar a propiedades conocidas, base negativa exponente par, resultado positivo al cambio. Entonces, esta función es par. La paridad en una función se refleja geométricamente, ¿sí? Dando cuenta que la gráfica de la función f es simétrica respecto del eje de la y. Es decir, que hay una simetría o un espejo, entre comillas, si la gráfica de la función, si una función es par, y en esta gráfica, la función, perdón, si es impar, la función tiene un comportamiento simétrico respecto al eje de la y. Es decir, para las x positivas, ¿sí?, se tiene una gráfica cuyo reflejo está en las x negativas.
En el caso de que fuera impar, la simetría respecto del origen de coordenadas. Simetría respecto al origen de coordenadas era así. Acá tendría que ser algo parecido. El reflejo respecto de este punto. En el caso de que f fuera impar. El segundo caso, f de x igual a 3x cuadrado más 3x a la quinta. Si hallamos f de menos f de x, va a ser 3 por menos x al cuadrado más 3 por menos x a la quinta. 3 por menos x al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo, va a quedar 3x cuadrado. Base negativa, exponente impar, resultado negativo, va a dar más por menos 3x a la quinta. Y 3x al cuadrado más 3x a la quinta es distinto de 3x al cuadrado menos 3x a la quinta. Por lo tanto, si estas dos expresiones son distintas, la función no es par. Para que fuera impar, la imagen de x tiene que ser igual al opuesto de la imagen del opuesto. O también se suele escribir como menos f de x tiene que ser igual a f de menos x. Esto para que sea impar. Analíticamente, también hay que trabajarlo a la función en ese sentido. Como ya tenemos menos f de x, vamos a hallar ahora esto que está acá era f de menos x, no menos f de menos x. Ahora, lo que nos faltaría hallar es menos f de x. Menos f de x es el opuesto de f, es decir, menos adelante, como habíamos hecho hoy, 3x cuadrado más 3x a la quinta. Un negativo delante de un paréntesis, cambia el signo de cada uno de los términos. Menos 3x cuadrado menos 3x a la quinta. Menos f de x y f de menos x tampoco son iguales, por lo tanto esta función no es ni par ni impar. Al no ser ni par ni impar no pasa nada, no es ni par ni impar. La última función, como dato, le diría que es una suma de dos funciones impares. La suma de dos funciones impares es otra función impar. Así como la resta y suma de funciones pares es una función. Eduardo, bien, bien. Nos vemos. Nos vemos, Jorge. Gracias. Bien, este es el único punto que hay de la evaluación de paridad de una función, así que dejamos el último punto ya con el anticipo que les hizo el profesor respecto de cuál era su tratamiento y su posible solución. Recién preguntaba el compañero la imagen cuál era, pero no indicó de qué punto. Entiendo que del punto 8, pero de cuál de ellos. Bueno, si lo quiere explicar, genial. Bueno, en el siguiente ejercicio